Después de que el pequeño niño terminó de bolear mis zapatos, le di una buena propina por eso. Y él dijo: ¡Sas! Con esto me puedo comprar una torta de jamón, o 2, o 3. Y fue corriendo mientras esquivaba los autos con una agilidad gatuna. Fue entonces cuando lo descubrí. El niño había dejado olvidado un cuaderno. Era corriente, manchado de grasa, polvo, sudor y vaya usted a saber qué otra cosa. Pero en ellas estaba contenida el manuscrito más espontáneo que jamás hayan podido ver mis ojos. Y en las palabras del mismo chavo escuchamos su historia. Yo pensaba que nunca había tenido un papá, pero luego me enteré que solo se acostó con mi mamá y se fue. A mi mamá sí la conocí, pero nomás tantito. Me dejaba en la guardería hasta la noche. Lo malo era que la pobre llegaba muy cansada de tanto trabajar. Y cuando decía que iba a recoger a su hijo, le preguntaban: ¿cuál es? Y ella respondía: no sé, uno de esos. Y entonces le daban el niño que tenían más a la mano. Y claro, no siempre le daban al mismo niño. O sea que no era yo. Hasta que un día mi mamá no pasó a recogerme. Y los demás días tampoco. Recuerdo que hace mucho me llevaron a vivir a una casa que era un orfelinato, donde todos los niños éramos huérfanos. Y la encargada principal era la señora Martina, la cual siempre estaba de mal humor y les pegaba a todititititos los niños. Lo peor era que siempre me castigaban sin dejarme de comer. Y ya saben, comer es lo más delicioso del mundo. En el orfelinato había un niño más grande que yo. Se llamaba Chente. Chente era mi mejor amigo. Lo malo es que siempre estaba enfermo, hasta que un día se murió. Y esta es la razón. Por eso vemos que en algunos capítulos el chavo tiene a Chente como su amigo imaginario. O tal vez Chente sea un fantasma y el chavo lo puede ver. ¿Quién sabe? La señora Martina cada vez era más pegalona. Entonces yo pensé que lo mejor sería escaparme del orfelinato. Pero nunca se me ocurrió la manera de hacerlo. Esto era porque yo era tonto y me faltaba imaginación para pensar cómo irme. Y un día me puse tan triste por no poder irme que me solté llorando. Y cuando la señora Martina me preguntó por qué lloraba, ya no tuve más remedio que confesarle que yo me quería escapar de ahí. Entonces ella dijo: haberlo dicho antes, y me abrió la puerta. Ya en la calle anduve caminando hasta que me dio hambre y pensé en robarme algo, pero recordé que era pecado robarse las cosas. Por eso lo que hice fue pedir que me regalaran algo, y una señora me regaló 2 zanahorias. Pero lo mejor fue al día siguiente, pues un señor me regaló una torta de jamón. No puede haber nada más buenísimo en la vida. Había otro señor que también era muy bueno y me daba permiso de dormir en los carros que él cuidaba por las noches. A cambio de esto, yo nomás tenía que acarrear las cubetas de agua para que él pudiera lavar los coches. Pero el señor era tan bueno que no solo me invitaba a mí a dormir en los coches, sino que a veces también invitaba a algunas señoritas. Y hasta él mismo se quedaba haciéndoles compañía. Un día caminando, llegué a un terreno en el que habían muchos desperdicios y perros que buscaban comida entre la basura, pero también había un grupo de niños. Casi todos eran mayores que yo, pero el mayor de todos era el Mochilas. Luego me explicaron que le decían así porque hace tiempo le habían mochado una mano. Pero él pegaba más duro que todos, así que todos le obedecían. Cuando me acerqué a ellos, lo primero que me llamó la atención fue que uno de los niños se estaba pintando la cara. Ellos hacían eso de aventar pelotitas para que le dieran una propina en los semáforos. Después de un rato, el Mochilas empezó a fumar y luego le pasó el cigarrillo al niño que estaba junto. Nomás le dio una chupada al cigarro y se lo pasó al siguiente y al siguiente. Los demás hicieron lo mismo hasta que el cigarro me llegó a mí. Entonces, yo también le di una chupada, pero me dio muchísima tos. Los niños también tenían una bolsa de plástico, la cual tenía algo adentro, y eso olía parecido a los talleres donde pintan carros. Yo no tuve mucho tiempo para oler, porque justo llegó un niño corriendo a decirnos que
uno la había palmado. Todos fuimos corriendo a ver y lo encontramos ahí en el pavimento, sin moverse, todo lleno de sangre. Pero no me quise acercar mucho porque empecé a sentir algo muy raro. O sea, como si quisiera vomitar, pero ¿qué vomitaba si no había comido nada? Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo y eso fue lo que hice. Corrí y corrí sin detenerme para nada. Nunca volví a ver a todos esos niños. O bueno, sí los he vuelto a ver, pero solamente en sueños. Y cuando esto sucede, siempre me despierto respirando fuerte, como si hubiera mucho frío. Un día iba yo por otra calle que no conocía, cuando empezó a llover mucho. Entonces me metí a una vecindad y desde entonces he vivido ahí. Primero me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo le recordaba a un nieto que ella había tenido. A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas. Por eso yo la ayudaba, pero ella siempre decía: Dios tendrá que hacerme el milagro de que alguna vez me dejen de temblar las manos. Hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta que ya no le temblaban las manos y toda ella estaba quietecita. Creo que la enterraron al día siguiente. Pero poco después llegó otra persona a ocupar la vivienda número 8, por lo que yo me tuve que salir de ahí. Sin embargo, como ya tenía muchos amigos en la vecindad, un día me invitaban a quedarme a dormir en una casa y otro día en otra. Y así hasta ahora. Porque no es cierto eso de que yo vivo dentro de un barril, como han dicho algunos. Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta que estoy llorando. Y también cuando no tengo ganas de ver a los demás. O cuando tengo muchas cosas en que pensar. La Chilindrina dice que el profesor Girafales está enamorada de doña Florinda y que por eso cuando está enfrente de ella, al profesor se le ponen los ojos como de buey enfermo. Los dos siempre entran a la casa de doña Florinda, pero nadie sabe qué tanto hacen ahí dentro por tanto tiempo. Kiko también es huérfano, pero no tanto como yo, porque él sí tiene una mamá. El papá de Kiko trabajaba como capitán de barco, y por lo tanto ellos habían tenido más dinero incluso que el mismísimo señor Barriga. Y lo que pasó fue que la mamá de Kiko, al quedar viuda, no pudo conseguir buenos empleos y por tanto cada vez fue teniendo menos dinero. Lo más triste fue cuando supimos la forma en cómo se murió el papá de Kiko, pues lo que pasó fue que su barco se hundió en el mar y él se tuvo que morir ahogado o masticado por un tiburón. El señor Barriga es el hombre más rico del mundo, pues es dueño de todititita la vecindad. O sea, que todos los que viven ahí le tienen que pagar una renta cada mes. Bueno, todos menos Rondamón, que no paga nunca. Y lo mismo sucede con Jaimito el cartero. Pero los demás, yo creo que sí pagan. Cuando estuvo platicando conmigo durante el recreo, el profesor Girafales me dijo que los niños buenos jamás golpean a los demás. O sea, que yo soy un niño malo. A veces me dan ganas de ser un niño bueno, pero llega ñoño y echa todo a perder, porque lleva cosas de comer y no me convida. O sea, que me da mucho coraje y no me queda más remedio que pegarle. Otro que me impide ser niño bueno es Kiko, porque tiene muchos juguetes y no me los presta. O sea que a él también se la tengo que rajar. En cambio, al que nunca le pego es a Godínez, porque Godínez responde pegando más fuerte que yo. ¿Saben algo? Jaimito el cartero, cuando regresa del trabajo, siempre llega muy cansado a la vecindad. Y lo que más le cansa es tener que andar cargando la bicicleta, pues Jaimito el cartero no sabe andar en bicicleta. Pero shh, él no puede decir que él no sabe andar en bicicleta, porque si sus jefes se llegan a enterar de esto, perdería su empleo de cartero. Y por eso llega tan cansado. Luego sigue cansado todo el día y por eso no quiere hacer nada. Él prefiere evitar la fatiga. En la escuela hay una niña que se llama Patty. Patty se sienta en el pupitre que está atrás mío, pero el profesor Girafales insiste en que yo debo mirar al pizarrón en vez de mirar a Patty.
cuando ella corre, su pelo se siente así, muy bonito. A veces Patty se me queda viendo y entonces ya no puedo seguir viéndola a ella. Pues quién sabe por qué, pero cuando ella me ve a mí, yo siento algo que, como no sé qué. Y cuando se ríe, yo siento lo mismo, pero mucho más. Patty ya no va a la escuela. Creo que su familia se fue a vivir a otro lugar y se la llevaron. Pero yo no sé dónde estará ese otro lugar. ¿Dónde estará Patty? ¿Qué estará haciendo? Ñoño regresó de vacaciones y me contó que se encontró con una niña que se llama Patricia Jiménez, la cual me mandaba saludos, pero yo no conozco a ninguna Patricia Jiménez. No sé de quién se tratará. Ayer, durante todo el día, Jaimito el cartero no salió de su casa para nada. La Chilindrina y yo pensamos que podía estar enfermo, porque ya otra vez había pasado lo mismo. Por eso decidimos que lo mejor era subir a verlo para preguntarle. Pero la vez anterior nos había costado mucho trabajo entrar a su casa, porque la puerta estaba cerrada por dentro con un cerrojo, y Jaimito no respondía por más que le tocábamos la puerta y le gritábamos. Pero lo que pasó aquella vez fue que el pobre Jaimito estaba tan débil que no tenía fuerzas ni para correr el cerrojo de la puerta. Por eso, cuando al fin se alivió, Jaimito decidió que lo mejor era que la puerta de su casa no tuviera cerrojo. Y tenía razón, porque los cerrojos de la puerta solo sirven para que no te puedan robar los ladrones. Pero ¿qué se iban a robar los ladrones en una casa donde no había nada que robar? Antes sí había algo que se podían robar, la bicicleta de Jaimito. Pero hace ya como 4 semanas que Jaimito vendió su bicicleta, pues necesitaba dinero para comprar medicinas. Lo malo es que parece que las medicinas no han hecho muy buen resultado, que digamos. Hoy en la mañana me gané un peso que me dio doña Florinda como propina por hacer el mandado que hice. Entonces llegó la Chilindrina y me aconsejó que enterrara el peso en una maceta y que le dijera a doña Florinda que alguien me lo había robado. Yo le pregunté que qué ganaba con eso y la Chilindrina me dijo que ganaba 2 cosas. La primera, me daría otro peso doña Florinda, por lástima de saber que me habían robado la moneda. Y lo segundo es que después de haber sembrado el peso en la maceta, ahí crecería un árbol de dinero que todos los años me daría muchísimas monedas. A mí la idea me pareció muy buena y me fui corriendo a sembrar mi peso en una maceta. Luego me fui a buscar a Jaimito el cartero para decirle que ya no se preocupara por las medicinas y el dinero y eso, porque pronto yo le podría prestar lo que le hiciera falta. Pero Jaimito me preguntó que cómo iba a conseguir yo ese dinero, y cuando le expliqué lo del árbol de las monedas, él me dijo que eso no podía ser, que el dinero no se produce como las naranjas y los limones. Y yo pensé que Jaimito tenía razón, porque él sabe mucho de plantas y todo eso. Por lo tanto, me fui a desenterrar mi peso de la maceta. Pero entonces vi que la moneda había desaparecido, o sea, que alguien se la había robado, y eso me dio mucha tristeza y me puse a llorar y me metí al barril. Ayer sucedió lo mismo que la otra vez. Jaimito el cartero no salió de su casa para nada. Yo me di cuenta porque la había estado esperando a que él bajara para que viera que ya puedo brincar desde el 5.º escalón de la escalera, pero nada que bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo, y lo que le pasaba es que ya estaba muerto. Tenía los ojitos cerrados, como si nomás estuviera dormido, y hasta parecía como si estuviera soñando algo bonito, pues tenía la cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse, o quién sabe, porque Jaimito el cartero siempre decía que prefería evitar la fatiga, o sea que ya evitó la fatiga para siempre. Así como esta, hay muchísimas historias dentro de este libro, y el diario del Chavo concluye diciendo: así pues, aquí concluye lo que decidimos publicar con el título de
El diario del Chavo del Ocho, pero no es un final, ya que, salvo obvias excepciones, los diarios se distinguen precisamente por eso, por no tener un final, y las excepciones suelen ser muy tristes. Yo regresé muchas veces al parque buscando afanosamente ese niño. Indagué, pregunté, me senté en la misma banca donde estuve cuando el Chavo del Ocho me lustró el zapato, el mismo lugar donde él había dejado abandonado su cuaderno, pero todo fue en vano y solo queda un recurso: que llegue a sus manos un ejemplar de este libro y que, si lo juzga conveniente, se ponga en contacto conmigo. Si esto llegara a suceder, no pienses, chavito, que haré mal uso de nuestra posible amistad. Yo solo quiero darte las gracias. Gracias infinitas por todo lo que me diste como personaje incomparable que es el Chavo del Ocho.